un espacio creado para usted. Esperamos que disfrute del momento académico. Le recomendamos estar en un lugar cómodo y tomar nota de los datos de interés. Deira, es el petróleo del siglo XXI. Esto no significa que el oro no valga, ni que el petróleo no valga, pero pensemos que todos los servicios digitales tienen una tendencia a apoderarse del dato, a manejar el dato. Pero ¿cómo de seguro es el dato que manejan? ¿Cómo sirve a sus objetivos para sus análisis complicados de sistemas de procesamiento de información compleja? ¿Cómo? Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto para obtener el dato? Porque con el dato, el gran negocio, y bueno, yo imagino que todos los que estamos aquí reunidos, todos utilizamos WhatsApp y es un servicio genial y lo amamos todos, pero todos somos conscientes que WhatsApp sabe que soy gay antes de que yo lo sepa, ¿eh? ¿No? O sea, por, siempre pongo este símil porque lo sabe. Porque imaginaos, ese dato, si recordamos las películas de los años 70, de los años 80, donde el FBI leía la carta del secuestrador, ¿no? Y leía cómo amenazaba y tenía secuestrado, y había un experto en procesamiento del lenguaje, de escritura, y decía, caucásico, entre 45 y 52 años, universitario, del sur de Estados Unidos, Texas, no, y, decía, y nos quedábamos maravillados viendo que en una sola carta, mediante esa data escrita, un analista era capaz de sacar esa información. Imaginaros cuánto sabe WhatsApp de vosotros. ¿Cuánto sabe WhatsApp? Sabe todo. Porque escribimos, ¿cuánto hemos escrito en WhatsApp? Pues hasta libros, creo yo, que hemos escrito. Pues no olvidemos esto, pero vamos entonces a ir a avanzar en la presentación. Como un estafador, con el ingenio suficiente, el vivo, no tiene que ser un super hacker, él no tiene que saber programar, él no tiene que saber hacer malware, no tiene que saber hacer ransomware, ¿sabes? Y una perspectiva suficiente puede convertirse, una perseverancia suficiente puede convertirse en tu jefe. ¿Bien? Pues mi objetivo ha sido generar un profesional de alto perfil en LinkedIn. Antes, esta charla ya la di en un congreso muy importante y por eso he querido compartirla con vosotros, porque la verdad que encantó. Yo nunca he tenido LinkedIn, nunca, ¿no? Lo abrí solo expresamente para ver cómo funciona LinkedIn, ¿no? Y es el que analicé. Y la experiencia ha sido súper gratificante. Aprender cómo LinkedIn funciona, cómo opera, si mira, no mira, si cree mis números de teléfono, si no los cree, cómo son las ofertas de trabajo, cómo la gente se aproxima a mí. Y ahora comprendo perfectamente por qué LinkedIn vale lo que vale en bolsa. Porque funciona. Primer cuestionamiento entre nosotros, funciona. O sea, es una solución, es una plataforma, es un servicio súper funcional, súper estable, súper pensado en la experiencia del usuario, súper analítico, ¿no? Funciona. Y además utiliza una base que se llama Internet. Cuando queremos, ¿por qué digo utiliza una base que se llama Internet? Porque hay veces que nos volvemos locos con que queremos investigar en inteligencia artificial, en lógica difusa. Ahora ya existe un nuevo término, tomen nota, existe un nuevo término que va a ser un boom, que es la inteligencia artificial adversaria. Ya no es IA, ahora es inteligencia artificial adversaria. Yo siempre digo, hombre, lo primero que tiene que tener cualquier país para poder que hablemos de esta sociedad 4.0, 5.0, 22.0, porque yo pienso que estamos todavía en la beta, es Internet. Lo primero que necesitamos es Internet. No podemos tener a los niños en tal poblado subiéndose a un cerro, a un árbol, para tener Internet. Si hasta en España hay casos que hay gente que se tiene que ir a 50 kilómetros de la capital de España, de Madrid, se tienen que ir a un cementerio para utilizar los vecinos Internet. Primero, tengamos Internet. Internet para todos, ¿no? Internet, el mundo no, siempre lo comentaba una vez, en el caso, por ejemplo, de Perú, Perú no es Lima ni Arequipa, Colombia no es Bogotá, Medellín y Cali, es mucho más, ¿no?
Pero bueno, utilizamos LinkedIn, una red que, bueno, vale lo que vale en bolsa, y vamos a ver cómo he conseguido ir abusando de ella. Esto siempre ha existido. Esto ha existido porque el crimen o el cibercrimen no viene a ser otra cosa que crímenes del pasado que hacíamos físicamente, pero los hemos digitalizado. La estafa existe, el famoso carta nigeriana, donde te ha tocado una fortuna y tienes que contactar para que te transfieran no sé cuántos millones de dólares, es el famoso timo de la estampita que hacían en la plaza de armas, etcétera. Todo esto ha existido. Lo que pasa es que contra el crimen físico estábamos acostumbrados. El crimen digital a veces es mucho más complejo, pues porque hay middlewares y middle software, aplicaciones, empresas, entidades, deslocalización mundial. El poder combatir ese crimen o analizarlo o tracearlo es realmente dificultoso. Bueno, pues entonces yo siempre he querido ser en LinkedIn lo más amigable posible. Quiero ser solo como un usuario vivo, no un hacker, intentando hacer cosas raras. Podría abusar de este camino digital en la plataforma. Y mis primeras cuestiones a pensar es, lo primero que tengo que hacer es montar un perfil que debería ser algo creíble. ¿What? O sea, algo creíble. Aquí aparece, y esto lo estamos viviendo en la intoxicación de información, en redes sociales, en todo, sobre todo lo vemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, es las historias inverosímiles, porque el ser humano es muy bueno para captar lo que son, para recordar lo que son historias inverosímiles o hechos inverosímiles. Y ahí se mezclan conceptos como la posverdad, la intoxicación de información, o un compañero ha dicho, es tanta la información que procesamos, lo que se llamó Alvin Toffler, un escritor de los años 70, en su libro Information Overload, la sobrecarga de información. No somos capaces, él ya lo vio en los años 70, este hombre, en los años 70 ya escribió. Entonces no somos capaces de distinguir qué es lo cierto de lo que no es cierto. ¿Bien? ¿Cómo te verifica la red? Claro, porque si la red tiene que tener algunos mecanismos de control, pero mecanismos básicos, que de verdad que esto no es inteligencia artificial. Imagínate que tenemos tecnología para ver que la foto es de un individuo joven y el individuo dice tener 100 años si de alguna manera contamos los años de experiencia laboral, ¿no? Eso sería lo lógico, es decir, alguien está haciendo un fake profile, alguien está falseando, ¿no? Estos sistemas deberían de tener determinados triggers, gatillos de verificación de la calidad de la información que suministra este usuario, en este caso buscador activo de trabajo. ¿Dónde está la inteligencia artificial? Claro, ¿dónde está la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está, y la inteligencia artificial, ahora todo es inteligencia artificial. Todos queremos trabajar en inteligencia artificial. Pues a muchos les voy a matar un gatito ahora. O sea, esto de inteligencia artificial es otra moda más que nos hemos inventado porque hay que hacer caja. Es decir, la inteligencia artificial ya fue definida, creo que el creador, esto es el Herbert Simon. Herbert Simon, premio Nobel de Economía, en el año 1965, es el que definió la inteligencia artificial, el término y la creación de la inteligencia artificial, y este hombre sabe más que yo, seguro. Pues lo que pasa es que él la llamó de otra manera, él la llamó procesamiento de información compleja. O sea, la inteligencia IA es procesamiento de información compleja, que eso es lo que es. Claro, eso no vende. Yo no puedo ir a una gran compañía y decir yo trabajo en procesamiento de información compleja, porque seguramente ni me reciben. Pero si trabajo en IA, si yo trabajo en inteligencia, ya hay que escucharle, porque trabaja en inteligencia artificial. De hecho, la IA, el término creo que fue John McCarthy o algo así, la persona que bien vivo, cuando vio lo que Herbert Simon había definido, dijo, esto no, esto hay que llamarlo IA, inteligencia artificial. Pues imaginaos que este hombre que inventó la inteligencia artificial, él pensaba ya en el año 65, él dijo, en 20 años las máquinas podrán hacer cualquier tarea que haga un ser humano. Esto lo dijo en 1965. Yo creo que han pasado más de 20 años. O sea, desmitifiquemos un poco.
la inteligencia artificial o el procesamiento, análisis complejo de datos. Por supuesto que hay que utilizarlo, pero esto no es la varita de Harry Potter de Hogwarts. Y de hecho, estas redes sociales, que sí la utilizarán para el procesamiento de los datos, no están utilizando para la capa, por ejemplo, de antifraude de perfiles falsos. Y si lo están utilizando, esa IA no funciona. O a lo mejor no lo utilizan porque no interesa, porque ese no es el negocio de LinkedIn. No es el negocio que los perfiles no sean falsos, ¿no? Su negocio son los datos. Entonces aquí, claro, yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Existen dos problemas a salvar cuando yo quiero estafar a alguien. Una buena reputación digitalmente, la generación de historias inverosímiles, bien, jugar con el efecto de la sobrecarga de información que ya he comentado, el information overload, y la posverdad, lo que queremos escuchar, ¿no? Es decir, entre la realidad y la mentira. Y fijaos, todo esto en este encuentro de ciberseguridad está muy relacionado también con la ciberseguridad, porque las redes sociales son un sitio a proteger, donde trabajaremos en ciberseguridad y tenemos que estar preparados para todo lo que es la posverdad, la desinformación, la intoxicación de información, porque a través de ella o se cometen fraudes, o se cometen delitos, o se desestabilizan países. ¿Bien? Entonces, claro, me di cuenta, y voy a ir directamente a mi LinkedIn mejor para que lo vean. Vamos a ver dónde tengo el mío. Aquí creo que esta es mi LinkedIn. ¿Dónde está? Dejad un momentito. Este no es. Que quiero que lo vayamos viendo con mi LinkedIn. Que en algún sitio aquí lo tenía yo abierto. Y si no, porque es más entretenido. ¿Qué pasó acá? Aquí. Para que lo puedan ver. Pues claro, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta, primero, tú cuando empiezas a generar un perfil, tienes que ser alguien importante. No sé por qué a la gente la palabra CEO, a la gente, cuando eres CEO, eres la bomba. Tú no puedes, director general no se usa. Eso no hay que... CEO. CEO es algo exitoso, alguien que quisiese conocer, algo es... Entonces tengo que empezar a ser, ya que voy a intentar ocupar un puesto importante en una gran compañía, ¿sabes? Yo soy CEO, ¿eh? Y de ahí no, o sea, a partir de ahí construyo una serie de historia. Y viene, cuando empecé a ver la red social, ¿qué es lo que la gente lee? ¿Y qué la gente? Porque, oye, es que parece que la gente se tira días rellenando esto, ¿eh? Porque está la gente que hace un perfil profesional, que vamos, se tiran un sábado y un domingo rellenando el acerca de su experiencia laboral. Dije, bueno, pues yo voy a empezar a enseñar dentro, utilizando todo este concepto de la posverdad, las historias inverosímiles, pues el acerca de Antonio Ramos. Y efectivamente sí hay datos, son datos que hay de verdad, pero si alguien quiere contactar con alguien o va a recibir el currículum, utilizando la opción de recibir el currículum de LinkedIn, debería de a lo menos, ya que la red social no me está verificando, sus modelos de IA, por lo menos no tiene mucho sentido en la verificación de información, pues debería estar contrastando información. Y aquí hay una serie fijaos, en el pasado ha sido Antonio Ramos vicepresidente mundial de ventas de importantes compañías como Atari, Enron o WorldCom, ¿no? Entre otras, en momentos estratégicos para la compañía. Quedamos con los nombres, WorldCom, Atari o Enron, ¿no? Hay cosas que empiezas a establecer. Por supuesto, yo tengo que tener condecoraciones y méritos, pero condecoraciones de estados. O sea, ya no me han dado la medalla blanca, tengo que tener cosas mucho más importantes, porque, ¿no? Por supuesto, pero es que os vais a asombrar cuando veáis todo, todos los amigos que tengo, yo no utilizo LinkedIn, nunca utilizo. Sacar esto fue sangrante, ¿eh? Fue sangrante, o sea, de la gente que intenta ser esto de invitarte a colaborar, ¿no? Por supuesto, yo he estado en instituciones, en altos cargos como el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, en la Agencia Espacial Europea y en MUFON. ¿Qué es MUFON?
Bueno, yo creo que algunos se están hasta riendo de lo que es MUFON. MUFON es, no sé si ustedes ven en Discovery estos que hablan de los alienígenas, de los MUFON es esa organización que trabaja para investigar los casos de la vida extraterrestre, de los marcianos y los extraterrestres en el planeta Tierra. Pues yo he estado también en MUFON. De hecho, soy uno de los principales colaboradores de MUFON, ¿vale? Y entre eso vas mezclando una serie de historieta que tienes que ahora aportar con datos reales en tu experiencia laboral, experiencia de patentes, etcétera. Bueno, por supuesto, hay que estar en el MIT. El que no ha estado en el MIT está jodido. Por supuesto que he estado en el Massachusetts Institute of Technology, pero además he estudiado en, en Stockholm, en Moscú también, por supuesto. ¿No? O sea, no solo podemos dedicarnos a estar en el MIT, tenemos que también saltar a la parte... Bueno, y aquí voy generando esa intoxicación de información, esas historias inverosímiles, que yo lo que esperaba es que la gente me baneara. Yo esperaba que la gente... O sea, yo no esperaba tener un crecimiento orgánico. En todo momento yo no he ido a hacer amigos, he esperado el crecimiento orgánico, ¿no? Ah, y por supuesto, recordad que vivimos en la historia... Esto me he dado cuenta, mucha gente lo pone como que son como tus hobbies y tus aficiones, ¿no? Yo digo, la gente, como soy ciclista, hago, no sé, tomo 70 claras de huevo por la mañana y hago 100 kilómetros diarios. No, pues yo soy amante del yoga, del kung fu y la caza de ballenas. ¿Sabes? De whale hunting. Esto hay que ponerlo en inglés también, ¿eh? O sea, algo emotivo. Me gusta el yoga, buena onda, el kung fu, a quien no le gustan las artes marciales, y la caza de ballenas. Pues así me fui contrastando, aumentando la experiencia, generando mentiras. Esto valdría que te cerrasen la cuenta en cualquier red social. Uno de los agreements que tú haces en las redes sociales es que la información es verdadera. Pero si os dais cuenta, esto no sucede en nada. Ni en Instagram, ni en Twitter, ni en Tinder, ni en Badoo, ni nada. La proliferación de perfiles falsos en estafas es uno de los grandes problemas. Aquí ha habido una epidemia de pillos, como el que yo estoy montando, que han estafado, pero no son hackers, utilizan las redes sociales y han generado campañas de estafas en todo este proceso de inversión en bitcoins ahora en tiempos de la pandemia, aprovechando de la popularidad de bitcoins, ¿no? Como que son brokers de bitcoins con perfiles falsos, etcétera, y ha habido una plaga de gente de lo que se llama el microrobo, 1.000 euros, 800 euros de inversiones en bitcoins que desaparecían. Según lo instalabas en el wallet, desaparecían. Pero bueno, aquí está mi experiencia profesional y claro, si alguien o alguna empresa de las que me va a contratar sabe lo que es WorldCom y ve este periodo, enero del 2002 a diciembre, perdonad, ahí me equivoqué, del 2002. WorldCom fue la mayor estafa de las .com a principios del año 2000. Esa fue la gran burbuja de la .com y WorldCom fue la gran estafa. O si eres vicepresidente mundial en Arthur Andersen, ¿sabes? De la división de consultoría y auditoría de Enron. ¿Os acordáis de Enron? La mayor estafa y quiebra del fondo de pensiones de una empresa privada en los Estados Unidos. Y yo era el vicepresidente en el momento crítico, o sea, en el momento de la estafa, en el momento de la quiebra, ¿no? Bueno, ya cuando en el 93 yo trabajaba como vicepresidente mundial de ventas de Atari, de la mano directa de Nolan Busset, el creador de Atari, pero ese periodo de tiempo, diciembre del 93 a febrero del 94, que supuso la quiebra de Atari. La quiebra. O sea, soy una persona, un alto directivo que empresa que toco, empresa que quiebro. ¿Sabes? Bien, por supuesto, recorro, antes de ir saltando a la búsqueda de empleo activo, que yo no me lo creía, lo que vais a ver, no me lo creo, ¿sabes? Por supuesto, yo he tenido que estar en el Massachusetts Institute of Technology. Estuve en el año 77, ¿no? ¿Qué hice ahí? Fui un bachelor degree en Mathematics and Computational. Pero antes estuve en Moscú, haciendo un degree en física y dinámica de partículas cuánticas. En el año 71, yo ya estaba en Moscú haciendo una carrera, un bachelor, en el año 71.
Oye, la foto de este señor que aparece en su foto de perfil, si en el año 71 estaba en Moscú estudiando, a lo menos tendría 18 o 20 años. Pero ¿cuántos años tiene el Antonio? ¿Es un vampiro, Antonio? No, no sé, no sé, se corresponde a la foto con su edad, porque es que fijaos, para eliminar perfiles falsos con este tipo, que es sencillos y no es inteligencia artificial, hay triggers, hay algoritmos que detectan estas inconsistencias, o te avisan, o corriges, o te cierro la cuenta. O te la cierro, porque me estás engañando. Pero esto no es inteligencia artificial, ¿eh? Esto es tener sentido común y aplicar 5 algoritmos que existen. Pensás una cosa que, como voy a salir bueno, hay gente que ha valorado hasta mis actitudes, esto ya es lo máximo. Vale, en empresas, claro, tú tienes que tener, pero ¿ves? En MUFON, en el 2012, colaborador internacional en la búsqueda de vida extraterrestre en Newport Beach, California. Bueno, y hay uno que ya es, este ya me parecía, hay uno que es, a ver, bueno, en la European Space Agency. He sido ingeniero, jefe, instructor de vuelos aeroespaciales. O sea, ya soy además astronauta. Yo, bueno, pues aún así sigo siendo popular en LinkedIn y suerte que no lo utilizo y rechazo casi todo lo que me llega. Después, claro, me he dado cuenta de mucha gente en todo este perfil profesional, claro, para darte importancia, pues tienes que tener publicaciones. ¿Cómo no voy a tener libros? Uy, disculpadme. ¿Cómo no voy a tener libros? Pero es que hay libros que si yo leo cómo jugar al estratego usando teoría de juegos, un homenaje a mis trabajos con John Nash. Todos los aquí presentes, o muchos de los presentes, sabrán quién es John Nash. Si han visto esa película de Hollywood, de Una mente brillante, es el creador de la teoría de juegos, el matemático este de los años 50, bueno, principios de los 60, John Nash. O sea, mi homenaje a mis trabajos. Yo he trabajado con John Nash. Con John Nash, que John Nash, yo tuve la oportunidad de conocer a uno de sus estudiantes. Aquellos que han visto la película, en la película los americanos hacen como que él vea soviéticos, ¿no? Que la disfunción cerebral que tiene, es decir, la histeria que tiene, por la cual de vez en cuando está internado. No, él ve extraterrestres, que lo sepáis. No, en la película pusieron soviéticos, pero él lo que piensa que le persiguen los extraterrestres. Bueno, pues yo, por supuesto, yo con John Nash. Y aquí, para los amantes, hay una que es muy interesante, porque esta sí que ya dije, no, esto no me puedo creer que me sé. The Truth is Out There. X-Files, North American Regional Editions. La verdad está ahí fuera. El agente Mulder, los expedientes X. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que, o sea, ¿ha leído mi perfil? ¿Alguien va a analizar algo de, es que lo primero que hago a este tipo es echarlo de negar el acceso, ¿no? Recordad que siempre tenéis que hablar idiomas, no inglés. Inglés no es suficiente. Joder, si hablas inglés ya no eres nadie. Yo he llegado a un nivel de manejo de inglés donde hablo alemán a nivel bilingüe, francés, inglés, pero es que hablo Klingon. Hablo Klingon a nivel nativo. Klingon es el doctor Spock en la conquista del espacio, como era Star Trek, ¿no? Yo no solo hablo eso, sino hablo francés, inglés, alemán, por supuesto, Klingon, y para terminar, por si a alguien le interesa y me quiere contratar, también hablo tagalo. Tagalo de Filipinas. Reconocimientos y méritos. Esto ya se me fue la cabeza, pero hay una que me gusta mucho, que es esta la que me entregó el presidente de Francia, Jacques Chirac, en el año 93, la medalla al honor. No la medalla. Bueno, y ya está la medalla de condecoración púrpura en el año 80, en la República, en Costa de Marfil. Y por supuesto, tenemos que completar y tenemos que tener patentes. O sea, si tú no tienes una patente, eres un pelado. O sea, entonces, tenemos que haber trabajado en patentes. Yo he trabajado y tengo registrada, vi cómo se registraba una patente, los códigos de patente, cómo se utilizan, etcétera, y tengo uno que es perfeccionamiento en la transmisión de materia sólida a través de sistemas digitales, o sea, la teletransportación. Yo he trabajado la teletransportación, yo tengo una patente sobre ello, y después existe una parte que siempre me he dedicado, que es la parte de una patente sobre la navegación de naves espaciales, ¿no? Bueno, pues sí, aunque parezca mentira, observé
Bueno, me creo el perfil. Por supuesto, esto hay que hacerlo en inglés. Tenemos que saltar a inglés. Lo traducimos todo a inglés. Porque claro, me di cuenta que todo el mundo, esta gente que pasa tanto tiempo rellenando, lo rellenan todo en inglés. Tenemos que estar en inglés. ¿Y qué sucede? Pues vamos a ir a presentación. Entonces, disculpad. F5. Bien. Aquí he dicho, bueno, he tratado una serie de problemas para buscar este trabajo. Ser CEO, por supuesto, alguien elocuente, el acerca de, los estudios, el trabajo, los idiomas, mis logros, por supuesto el inglés, he dicho qué hacer, y los mensajes deben de ser correctamente políticos, obviamente, porque a toda la gente nos gusta la gente correctamente política, porque nos hace, es una especie de adormidera, ¿no? Está ahora todo de moda. Eh, ya sabemos que los niños se llaman niños, niñas, neñes. Neñes creo que se llaman ahora también. Ya no solo hay niños y niñas. Bueno, ya que tengo, cuando yo creé esta red social, este perfil en LinkedIn, en verdad hubo una serie de acercamientos, pero procuré que fuese una, fue una alimentación orgánica. Pero tú tienes que ir a buscar o aceptar, primero, como hay gente que sí se me acercaba por el mundo del hacking, la ciberseguridad, pero al fin y al cabo eran perfiles de investigadores, de freelance, de gente que trabaja en SOCs, en CSIRTs, etcétera, pero necesitaba una masa crítica, para después irme acercando, porque observad esto, si tú empiezas a hacerte amigo de altos directivos, directivos ejecutivos, CEOs, bueno, y esa gente te empieza a aceptar, las ofertas de trabajo que vas a recibir son realmente buenas, son de ese perfil, de alto directivo. Claro, yo no quiero ser un pelado programador ahí en un SOC. Yo empecé a generar una masa orgánica normal hasta que empecé a contactar con altos directivos pues ahí tengo desde energéticas, desde financieras, pero los altos directivos, ¿no? Y al final la gente, no sé por qué acepta, la gente acepta, todo el mundo es el aceptar. Bueno, pues, pero esto que me probé que LinkedIn me empieza a generar mejores ofertas de trabajo. Entonces viene una cosa, que es cuando ya empecé a ver las ofertas de trabajo, a ver si podemos ver de nuevo las mías, las que me llegan, hace rato que no lo utilizo, con lo cual espero que, vamos a ver, solo por ver qué ofertas de trabajo tengo. Empleos, solo por ver. ¿Qué hace? Regional Sales, claro, joder, pero si yo soy vicepresidente mundial de ventas de Atari. Regional Sales Director, New Enterprise. Regional Vice President para España. O sea, a mí no me llega programa en Python. A mí no me llega, no sé, hacking web, pentester. A mí me llegan puestos de verdad. Business Development Manager, Regional Sales Director. Me di cuenta que estas eran las ofertas de trabajo que me llegaban a un perfil de un loco, que en ese caso soy yo, ¿no? Perfecto. No, y así, hace tiempo que no lo toco, ¿eh? Joder, alguna voy a mandar. Alliance Director para Iberia. Bueno, pues esta, no lo miraba, ¿eh? Lo estoy mirando para hoy. De hecho, he sido rechazado y en esto, de hecho, algunas me llamaron, me escribieron para confirmarme que no había podido entrar dentro del perfil de, pues una de ellas tan importante como Rapid, una de las que rechazó mi solicitud de trabajo. Pero, aquí es donde aparece la historia de terror. Ya que empiezan a llegar, no hay verificación de información, no hay protección de los perfiles fraudulentos, no lo hay, lo he demostrado, está ahí, ¿no? Esto no es Tinder, esto es algo serio. Esto es algo, bueno, igual de serio debía ser Tinder o Badoo yo tampoco las manejo, pero bueno, por las cosas que hago en ellas como investigador, ¿vale? Pero en una red social como LinkedIn, eso sí debería estar controlado. Falta una capa de seguridad de la información, de ciberseguridad, que mediante la utilización de analítica, odio hablar en este caso de inteligencia artificial, sea capaz de tratar lo que son perfiles sospechosos, fake, fraudulentos, etcétera, porque pueden hacer daño a gente, como vamos a ver ahora al final de esta presentación. Solo me faltaba una cosa, si os habéis dado cuenta, aquellos que utilizáis estas ofertas de trabajo, dependen, porque varían. Algunas de estas ofertas de trabajo permiten
que coja la empresa ofertante tu data, tu currículum de LinkedIn, no que tú envíes tu vida, no sé cómo le llamáis vosotros, el CV. No que tú le envíes el tuyo, sino permite, es como el quick start o una manera rápida. Pero ¿qué es lo que hacen siempre? Piden un teléfono. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Te compras un SIM falso? No, pero es que comprar un SIM falso es muy difícil. No es difícil. Todos los que estamos aquí y trabajamos contra el crimen organizado, sabemos que adquirir una SIM telefónica es cuestión de 15-20 minutos, ¿sabes? No. Bueno, entonces, claro, me compré un teléfono, una SIM falsa y la puse a la escucha de llamadas y de WhatsApp, porque como no sé, y ciertamente lancé las ofertas y yo pensé que nunca jamás nadie me iba a llamar ni a contactar. Bueno, por el correo electrónico, como os digo, sufrí en mis carnes que no he sido aceptado en determinados puestos a los que he postulado. Hubiese sido muy fuerte, sí. Pero, ¿cómo desencadena esto? He omitido, es una llamada telefónica, he omitido la compañía que se empeña en que vaya a la entrevista final de trabajo, pero es una empresa financiera reconocida en todo el mundo para ser director regional de España-Portugal, ¿no? Entonces, escuchemos la conversación, que es cuando yo digo, porque nunca imaginé la llamada. De hecho, veréis que en la llamada estoy un poco nervioso, porque yo estaba trabajando en mis cosas y, claro, sonó el teléfono, y dije, este teléfono solo pueden estar llamando solo pueden estar llamándome por la oferta de trabajo de LinkedIn. Dejé pasar la llamada y yo llamé de vuelta, porque la verdad no me lo esperaba. No, es que yo pienso a veces que en esta sociedad digital nos hemos vuelto todos locos. ¿Ya? Pues me quedan unos minutitos pero vamos a escuchar la conversación. Uy, sorry. Y ojalá, si no se escucha, se me lo dicen. Hola, buenas. Mira, soy Antonio Ramos. Acabo de recibir una llamada perdida a este teléfono. No sé quién eres. Hola Antonio. Mi nombre es Cristina Croce. Somos la consultora que ayuda a hablar unos minutos. Sí, perfecto. Justo no, sí he llamado por eso. Es que iba en el ascensor y no he podido responder, ¿sabes? Sí, dime. Vale, nuestro cliente ha recibido tu currículum profesional y tu perfil parece encajar para determinado cargo de dirección que está en proceso de selección. Ajá. Entonces, el motivo de la llamada es para saber si podríamos tener una entrevista contigo para ampliar un poco la información y darte mayor detalle sobre el puesto. Sí, pero esto es que en algunos he enviado y concretamente este slot que estáis buscando, más o menos que es de dirección de proyectos, investigación, desarrollo de negocio, para saber un poco más. Este concretamente es para dirección de ventas y desarrollo de negocio Iberia-Portugal, que es donde están reportando un poco el equipo. Estupendo. Pero vosotros, esta parte de selección, esto es en Madrid, me imagino, ¿no? Sí, estamos en Madrid. Y mira, normalmente en este tipo de sitios no sé si, porque vamos, hay muchas ofertas, no sé si estáis manejando algún tipo de salario, de tablas, etcétera, que pueda ver si es interesante. Pues las condiciones de contratación ahora mismo no te las puedo comentar, pero vamos, como ya sabes, estos puestos llevan un fijo y un variable un poco en función de los resultados. Pero también necesitamos saber más detenidamente tus actitudes, disponibilidades para viajar de manera continuada, etcétera. Entonces, nos gustaría poder verte este miércoles en horario de mañana, no sé cómo te viene. El día miércoles, déjame ver, es que el miércoles lo tengo súper complicado, ¿sabes? Pero Cristina te llamas, ¿verdad? Sí, pero también mira, Cristina, es que da la casualidad, bueno, primero te agradezco la llamada, no sabía, es que he estado, en esto me llamó una empresa francesa, ¿sabes? En la cual sí, para cambiar de aires y esto he estado viendo un puesto que ofrecen y bueno, como manejo francés y eso, de una manera fluida, pues está casi cerrado. Entonces, tampoco me gusta hacer perder el tiempo en este momento, ¿sabes? Sino porque ya prefiero ver la otra opción. No sé si en otro momento sería más viable. Ok,
Ok, entiendo, Antonio. Bueno, te agradecemos de todas maneras tu disposición y yo lo comunico a mi dirección para ver un poco las alternativas. Y bueno, un placer haber hablado contigo igualmente. No, de verdad, muchas gracias, Cristina, y nada, pues un gran saludo, ¿eh? Venga. Nada. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues de verdad, me quedan 30 segundos antes de las preguntas. Estos son historias inverosímiles. O sea, ¿cómo? De hecho, claro, como hablo también francés, yo no sé francés, pero he cogido un puesto mucho mayor. ¿Qué hubiese sucedido? Si tengo la cara suficiente, que no me falta, me presento y os garantizo que paso la entrevista. Estoy 3 meses sin saber lo que hago, sin saber, o sea, me dan una tarjeta de empresa, me pondrán un sueldo entre unas 60 70 K, empieza a fundir la tarjeta, hago el paripé, primer mes no pasa nada, segundo se está moviendo, sigo cobrando, sigo de jefe, tercer mes este hombre no tiene ni puta idea de este trabajo y al cuarto mes me echan. Pero en Europa, los derechos laborales están muy bien. Primero, he estado 4 meses cobrando. En el momento que se den cuenta que Antonio Ramos no sabe ni lo que está haciendo, por supuesto me tienen que liquidar con los días oportunos de vacaciones no disfrutadas, el tiempo en la empresa, y yo he pasado disfrutando de un puesto de directivo durante 4 o 5 meses, con lo cual si esto empiezo a hacerlo de manera generalizada, podría vivir toda la vida sin trabajar, cobrando un sueldo bien alto, porque yo solo puedo postular a puestos directivos. Pues eso es lo que quería compartir con vosotros. Eso, espero que los conceptos y las cosas que hemos ido hablando de todo esto que es Internet y el mundo digital y cómo se puede hacer un mal uso sin ser un super hacker de esto, y pensad que una persona de 82 años, si calculamos en mi perfil de LinkedIn, es la edad que yo tengo, no puede estar en el paro. ¿Cómo una persona de 82 años no puede estar cesante? Es imposible. Yo lo he conseguido. Y nada, os deseo a todos gracias por vuestro tiempo y happy hacking a todos vosotros. No sé si paso a las preguntas, por favor. Muchísimas gracias al ingeniero Antonio Ramos por su intervención maravillosa. Damos inicio al espacio de las preguntas que nos ha enviado nuestra audiencia. Dice, las estafas a nivel global se han incrementado debido a la virtualidad. Desde su experiencia, ¿qué alternativas se deben tomar en las organizaciones aprovechando las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial? Bien, volvemos a... buena pregunta es, se han incrementado y se van a seguir incrementando. Esto es el salvaje oeste. La parte volvamos, la inteligencia artificial, no nos intentemos ni nos volvamos locos, que no nos va a salvar. Donde yo veo que es el talento humano de tus equipos de investigadores, de tus equipos de ciberseguridad, de tu recurso humano, que manejarán herramientas tecnológicas, que las hay, de grandes fabricantes mundiales, para prevenir, parar o detectar ciberataques, ciberfraudes, pero no nos volvamos, es decir, la IA que funciona no nos va a llegar a nosotros, a esa gama de empresa media, grande y mucho menos a la pequeña, y la gran apuesta es por el talento humano. El talento humano, tu seguridad la hacen tus grandes investigadores, tu gran equipo de ciberseguridad, tus grandes ingenieros, porque las herramientas que no tienen IA existen y son grandes herramientas. ¿Cuál es su óptica respecto a los adversarial attacks hacia la inteligencia artificial? Claro que efectivamente ese nuevo término que se va a llamar la inteligencia artificial adversaria es el momento. En el año 2000, en el 2008-2009 tenía un podcast en la radio que hablaba de esto. Es decir, esos modelos sofisticados o no tan sofisticados que vamos a ver, se están utilizando, por ejemplo, Gmail sí utiliza bastante IA. Los malos también se han dado cuenta que pueden utilizar IA contra IA. Por eso, o sea, va a haber procesos en los cuales un virus o un malware va a luchar contra la inteligencia artificial o métodos más sofisticados, ¿no?, utilizando las mismas técnicas de IA, digamos, que es lo que se llama la inteligencia artificial adversaria. La partida ya serán modelos matemáticos sofisticados, más o menos,
luchando uno para el bien y otro para el mal. Y los malos, y desde hace tiempo, ya se han dado cuenta, porque esto es ingeniería, la IA está al alcance, o sea, el conocimiento y el trabajo está al alcance de cualquier persona preparada. ¿Qué necesitamos? El recurso, el talento, los ingenieros. Y va a ser eso, sí, muchos confrontamientos de amenazas cibernéticas, pues será la IA adversaria contra la IA buena o IA de defensa que tengamos. Eso es una realidad, eso va a llegar. Bueno, le agradecemos nuevamente la participación en nuestro congreso al ingeniero Antonio Ramos. Muy bien, un gran saludo a todos. Espero que disfruten y que sea un éxito total el congreso. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Ignacio de León, subdirector de Kosolchik National Law Center en Arizona, Estados Unidos, y CEO de IPP Block, quien nos presentará la conferencia titulada Utilización del blockchain como medio de prueba legal, implicaciones para la informática forense. El doctor de León es PhD en el University College de Londres, MBA de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, así como LLM Master of Laws de Queen Mary College, Universidad de Londres, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Cuenta con una experiencia profesional de 30 años en políticas de competencia, regulación de mercados y comercialización de propiedad intelectual. Desde el año 2012 ha dirigido programas para el desarrollo empresarial a través de tecnologías para la encriptación y blockchain y diseñando estrategias para el desarrollo institucional en América Latina y Asia Central. Ha escrito varios libros. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Ignacio de León Martínez. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, solo para confirmar que me están escuchando, por favor, ¿me pueden dar una señal? Muy bien. Buenos días a todos y muchísimas gracias a la superintendencia por haber organizado por haberme invitado a participar en este foro de informática forense. En el día de hoy, mi intención es conversar con ustedes sobre el impacto que está comenzando a tener esta nueva tecnología disruptiva conocida como blockchain como medio de prueba legal. Este es un tema que ha sido quizás poco explorado hasta el momento, han sido pocos los casos que se han debatido sobre el tema, pero ya están comenzando a presentarse lo que podría vislumbrarse como una tendencia jurisprudencial a nivel internacional y esquemas, o mejor dicho, proyectos y reformas legales tendentes a consolidar el blockchain como una tecnología con capacidad, digamos, de prueba legal. Yo creo que la primera razón, la primera cosa que quizás aquí tenemos que explorar es, digamos, déjame poner esto en formato presentación. Ante todo, un segundito, por favor. Permítanme. No sé por qué no. Aquí está. Ok, ahí estamos. Se está viendo la presentación, ¿correcto? Muy bien. Lo primero que yo creo que es importante tener en cuenta acá es digamos, el proceso de creciente digitalización de la economía que ha hecho o ha tenido como resultado, esto a nivel mundial, aunque la representación que se hace aquí se refiere al caso de los Estados Unidos esencialmente, pero esto a nivel mundial está aconteciendo. Hay un creciente impacto de la digitalización en toda la economía y eso está teniendo como resultado una necesidad de adecuar los esquemas de reconocimiento legal que ya habían comenzado desde comienzos de siglo, concretamente desde el año 2001,
a ser admitidos en normas internacionales y en leyes modelo dictadas por la UNCITRAL relacionadas con el ejercicio del comercio electrónico, el reconocimiento de firma electrónica, y que ha sido paulatinamente, o que ha ido paulatinamente adoptándose en las distintas legislaciones nacionales. Otro fenómeno que marca, digamos, en mi opinión, de una manera significativa la importancia de la digitalización es que si ustedes aprecian el valor, por ejemplo, de la composición del valor de las empresas en el día de hoy, pues es mucho, o tiene que ver mucho con los llamados activos intangibles, que son básicamente esas creaciones que no son activos físicos, sino más bien productos de la creación humana, usualmente recogidos como propiedad intelectual, aunque no siempre de una manera muy precisa. Por ejemplo, existe el caso de los secretos comerciales, pues que ustedes saben que tiene un reconocimiento, pero a nivel del derecho, pero un reconocimiento menos eficaz o menos efectivo que el que da, por ejemplo, una patente. Y eso explica, entre otras cosas, por qué razón, por ejemplo, la comercialización de estas últimas se vuelve mucho más sencilla que en el caso de un secreto comercial. Pero lo que quiero indicar acá es que esta, digamos, proporción de valor que cada vez asigna a los activos intangibles una proporción mayor dentro del valor total de las empresas, también tiene que ver con el fenómeno de la digitalización, porque a fin de cuentas, pues esa caracterización de valor es una caracterización que se puede demostrar o comprobar esencialmente a través de data recogida digitalmente, digamos, y que se puede transmitir o cada vez se transmite más a través de ese tipo de medios. Entonces, el escenario, digamos, a nivel de impacto económico y de tendencia tecnológica, pone de relieve la discusión sobre el ámbito, digamos, de la reforma legal necesaria sobre la llamada prueba digital. Pero primero veamos qué es exactamente esto de la prueba digital. Es decir, lo que significa el medio de demostración a través de ese formato binario que solamente se puede traducir, digamos, a través de un mecanismo de computación, es decir, transformar ese formato 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etcétera, en la información original, por ejemplo, de la receta que constituye un secreto comercial, y que se diferencia de la prueba documental porque precisamente requiere intervención de esa máquina, a diferencia de la prueba documental que, digamos, con su propia existencia, su propia representación gráfica en un documento, ya tiene un efecto probatorio. En el caso digital se requiere la intervención de un mecanismo adicional, como lo es un computador, un ordenador, y donde hasta el momento se había, digamos, discutido cuál era la eficacia de esa evidencia, para lo cual se requería, digamos, una intervención de entidades certificadoras de acuerdo con el valor asignado a esa caracterización, digamos, hecha de forma digital. Digamos que el reconocimiento internacional del valor de una prueba digital tiene 4 grandes ejes o elementos a ser tenidos en cuenta. Naturalmente que el primero de ellos es que sea una prueba que haya sido obtenida de manera lícita. Eso es aplicable para cualquier tipo de prueba.
igualmente que se haya respetado las normas relacionadas con la protección de la privacidad. Pero hay dos elementos en donde yo creo que es importante detenernos. En primer lugar, porque tienen que ver con esta caracterización que acabo de hacer sobre lo que es una prueba digital, y esto es el respeto a la llamada cadena de custodia, y segundo, pues que debe demostrarse la autenticidad de la transmisión de esa prueba digital, y de ahí depende el reconocimiento de esa cadena de custodia. Eh, Como sabemos, la idea de una cadena de custodia es esencialmente la que uno ve en las películas, por ejemplo, cuando precintan o ponen un cinto, una identificación que prohíbe el paso de cualquier extraño en el lugar donde, por ejemplo, se ha cometido un hecho delictivo, y eso tiene pues la intención de ser de dar un mecanismo de protección para que la integridad de esa evidencia que está en el lugar donde han sucedido los hechos, pues se mantenga inviolable, y nadie pueda, sino solamente gente autorizada, puedan eh, manipular esa información. Básicamente, quizás manipular no es la mejor palabra, proteger la información que esa evidencia recoge. La cadena de custodia en un mecanismo digital, en una prueba digital, es igualmente pertinente. Revisando digamos, la situación en Colombia, pero esto digamos, es un principio reconocido a nivel internacional, pero en el caso particular de Colombia, en la ley de 520, en la ley 527 de 1999, en su artículo 11, digamos, esta ley tiene que ver con comercio electrónico. Básicamente se indica el criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos, y se requiere, bueno, indica pues que la valoración tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica, es decir, el criterio de sentido común, y los demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de pruebas, y en particular entonces debe tenerse en cuenta, primero, la confiabilidad en la forma como se ha generado el mensaje, la manera como se haya archivado y comunicado el mismo, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, y la forma como se haya identificado al iniciador del mensaje, así como cualquier otro factor pertinente. En otros países existen normas similares. Este principio eh, tiene que ver básicamente con la adopción digamos, del convenio relacionado con firma electrónica de un citral del año 2001, y su adopción por las normativas nacionales, que básicamente recoge principios como los que se indican en esta ley, y que han sido interpretados por la Corte Suprema en Colombia de acuerdo con este criterio, que reitera lo anterior, es decir, que se haya recibido por vía electrónica en su integridad por el destinatario, es decir, que no haya habido algún tipo de ruptura o de corte del mensaje, que se haya producido un sellamiento del mensaje por el cual se condensa en forma algorítmica y se acompañe al mensaje durante la transmisión de esa forma algorítmica de protección, que sea inalterable, que no haya sido modificado, que se pueda hacer la rastreabilidad en el origen del mensaje, para llegar, digamos, a identificar cómo se generó, quién lo generó, y digamos, de esa forma, hacer la protección de esa cadena de custodia. Digamos que lo interesante es, teniendo en cuenta estos parámetros legales,
cómo puede irrumpir una tecnología como blockchain en la protección de los datos que se transmiten digitalmente en un sistema de redes digitales, ¿no? La pregunta entonces es cómo se preserva esa cadena de custodia a través de este mecanismo de blockchain. Para eso es obligatorio tener, digamos que entrar a examinar algunos puntos esenciales de cómo blockchain protege la información y qué cosa es blockchain y cómo la protege. Sobre blockchain se puede decir básicamente, digamos, han corrido litros de tinta explicando qué cosa es blockchain. Esencialmente podríamos identificarla como un mecanismo o una tecnología digital que permite hacer una transmisión de información en redes de una forma descentralizada, absolutamente descentralizado, como también se le llama, de forma distribuida, es decir, que no centra la información en un solo punto de la red, en un punto de verificación, para que ese punto de verificación valide la información y la transmita al resto de la red, sino que por el contrario, replica la información, la reproduce por igual, en tiempo real y simultáneamente en cada uno de esos puntos de la red, la concatena de manera secuencial y cronológicamente, y además lo hace de forma encriptada a través de un hash. Entonces vamos a ver rápidamente cómo son cada uno de estos elementos. Lo primero es que concatena, el blockchain permite concatenar la data en bloques conectados de manera secuencial. El concepto que usualmente se asocia, o mejor dicho, la institución con la cual o el mecanismo con el cual se suele asociar el blockchain es con un libro contable, ¿no? Es el concepto de un libro contable en el cual se van produciendo asientos contables indicando cantidades que se suman o se restan según sea el caso, indicando el origen de esa cantidad y dando una secuencia a esa inscripción en ese registro contable. Solo que en este caso, pues se hace de una forma digitalizada. Y se trata de una secuencia que que es sucesiva, es secuencial. En el caso de blockchain, esto se genera de la manera como aparece ilustrada en esta lámina, en un escenario donde hay 3 bloques sucesivos de información que se han ido verificando paulatinamente. Ustedes tienen en primer lugar el bloque original llamado aquí Genesis Block, que básicamente identifica lo siguiente. Primero identifica una data, ¿no? Una data que se registra en esa primera transacción. Aquí la data que se registra es un saludo de buenos días o de identificación de buen día. La primera encriptación de esa data que transforma esa palabra buenos días en ese código alfanumérico que ustedes ven ahí, 0000, etcétera. Ese código alfanumérico 0000 tiene esa inscripción específica porque es el primer hash que se genera, digamos, en ese bloque original de información. Y esa información, digamos, que se incorpora a partir de ese momento, que es esa data buenos días, genera un primer hash alfanumérico identificado aquí como 0234 ABED4, que viene a ser, digamos, la primera inscripción codificada o encriptada de ese bloque original que recoge esa información. Como ustedes pueden ver, pues, digamos, esa primera información, por ser primera, no tiene una información que la precede y esa es la razón por la cual, digamos, el hash que antecede tiene esa particular designación 00, etcétera.
Pero si van al segundo bloque de información, es decir, una segunda transacción donde se agrega una data nueva llamada Thursday, día jueves, la manera como se acopla esa información o como se sella esa información con respecto a la anterior, como se encadena, básicamente es conectando el hash generado por la transacción anterior con el nuevo hash que genera esa palabra llamada jueves o Thursday. Y todo eso queda incorporado dentro de ese segundo bloque de información. El tercero cumple con los mismos parámetros, incorpora una nueva palabra llamada fingerprint que genera un hash llamado F234 y con el cual se asocia el anterior hash del segundo bloque. Y de esa manera ustedes pueden ir viendo cómo ningún bloque en el fondo es independiente, sino que están concatenados o relacionados unos con otros, de la misma forma como la información en un asentamiento contable está relacionada con información que la precede o con asientos que la preceden y con asientos que son posteriores o que la suceden. ¿De acuerdo? Esa es la manera como el blockchain crea una primera forma, digamos, de protección de la información. Ya vamos a ver por qué. La segunda característica que mencioné anteriormente sobre el blockchain es que reproduce la data. Lo que ustedes ven acá es un sistema de reproducción de firma creado por Thomas Jefferson o atribuido a Thomas Jefferson, que se dice que había modelos previos de esta máquina, pero en todo caso fue él quien la populariza y que permite ilustrar la idea de cómo ha habido, digamos, interés desde hace muchísimos tiempos en generar copias de documentos originales que se reproducen de una manera fiel y exacta a como están establecidos en el documento original. Bueno, eso es básicamente también lo que hace blockchain. Blockchain digamos, reproduce la información en distintos puntos a medida que se van generando transacciones, que van creando bloques, que se van encadenando. Ese proceso se va repitiendo simultáneamente dentro de cada uno de los puntos a los cuales pertenece esa red de blockchain. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, que tiene alrededor de 6.800 nodos distintos, pues cuando hay un cambio de información en alguno de estos nodos, esa información se reproduce por igual en todos los demás. Y eso explica la manera como el blockchain protege la integridad de la información que se transfiere de un punto a otro de la red. Porque una vez que se hace un cambio de la información, esa información se reproduce en cada uno de esos puntos, que son muchísimos dentro de la red a la cual pertenece ese nodo. Y en segundo lugar, esa es una información que va quedando encadenada con la información anterior. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Bueno, la relevancia de eso es que, por ejemplo, si ustedes ven en esta lámina, en la muestra de la izquierda, en el cuadro de la izquierda, pueden ver en la situación donde, por ejemplo, un hacker introduce un factor, digamos, trata de manipular un hash o una transacción, crear una transacción artificial o cambiar una transacción en uno de estos bloques. Eso, evidentemente, por estar concatenado con los bloques subsiguientes, va a generar que los bloques subsiguientes no estén relacionados con el bloque anterior por medio del hash, como indiqué anteriormente, que conecta el previo con el generado en esa transacción. Y eso hace que, digamos, se genere un problema en esa cadena particular de ese nodo específico. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que bajo las reglas de verificación de la información o de validez de la información dentro de esa red de blockchain,
se requiere como condición, hay distintos tipos de blockchain, hay distintos tipos de validación, pero digamos que el básico, el general, que es digamos, el que cumple con la regla de 51% a favor de un tipo, a favor de, digamos, de una información acreditada bajo el sistema. El punto es el siguiente: si no existe consenso de 51% al menos de los nodos de esa información respecto de una transacción que se somete a validación, digamos que la validación, la consecuencia de eso es que la transacción que se intenta validar queda anulada. Es decir, no es autorizada por el sistema. Y esto es lo que ustedes ven en la lámina de la derecha. En el momento en que en el caso de la derecha, el nodo 2, peer 2, peer 3, o sea, el nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5, se dan cuenta de que hay una transacción que no se corresponde con la que cada uno de ellos ha recibido dentro del sistema, ha recogido dentro del sistema, pues inmediatamente se detecta eso, porque entre ellos constituyen 51% o más del grupo, digamos, de nodos a los cuales que pertenecen a esa red, y por lo tanto queda al descubierto que hubo una transacción en el nodo 1 que alguien trató, un hacker trató de alterar, y por lo tanto el sistema la identifica y la resuelve, digamos, de acuerdo con el criterio de la mayoría. O sea, no pasa la información tramposa, la información hackeada. Este es, digamos, el mecanismo básico sobre el cual funciona, digamos, el criterio de validación, que es la forma de hacer, digamos, la verificación de información dentro de una cadena de blockchain tradicional. Como dije anteriormente, hay distintos tipos de blockchain, distintas formas de verificación, pero ustedes podrán ver que para poder incidir en un nodo de información, tratar de trampear este nodo requeriría un esfuerzo computacional enorme de parte de quien trata de hacer la trampa, porque tendría que modificar no solo el del primero, sino el de por lo menos 51% de los nodos de ese sistema, y eso pues hace que sea sumamente costoso poder hacer esa manipulación. Entonces, pasemos a otra parte del tema, ¿no? Ya vimos por qué razón blockchain genera un mecanismo de validación de información que es prácticamente inviolable. Y ahora el punto es, bueno, ¿cómo hace un sistema para proteger una información digital bajo un sistema de blockchain? ¿O qué es lo que están empezando a hacer empresas que están operando ya dentro de este segmento de mercado? Bueno, lo que ellos suelen hacer es que toman una información digital o que sus clientes quieran proteger, la convierten en un hash, esa información la convierten en un hash que entonces registran en ese bloque de encadenamientos al cual hice referencia anteriormente, a través de un contrato inteligente. Más adelante voy a explicar rápidamente de qué se trata esto de contrato inteligente, pero en todo caso, eso genera ese registro, que hay plataformas o empresas que lo hacen simultáneamente en distintos tipos de blockchain para dar mayor protección aún, por ejemplo, en Corda o en Ethereum o en Bitcoin, etcétera, ¿no? Lo recogen en distintos tipos de blockchain, esa información encriptada, y esa información la transforman o la hacen que, digamos, generan una llave pública y otra llave privada, ese código alfanumérico, que es el que registran en la nube, de manera que en la nube no registran la información original, porque en el momento en que se registra la información original en la nube, siempre está sujeta a que un hacker pueda penetrar
el sistema centralizado, ahí sí, que protege o que está detrás respaldando esa nube particular, y hackear esa información o manipularla. Lo que hace blockchain es que, digamos, genera una información, o mejor dicho, recoge una información original, la transforma en un hash. El hash que reproduce la información original es lo que registra en el blockchain. Se genera este efecto al cual hice referencia anteriormente, y después, digamos que la información para poder ser consultada y, digamos, resguardada, ese hash, se guarda y genera un certificado como el que muestra aquí, este ejemplo de un certificado que, como ustedes pueden ver, identifica un propietario, identifica una información, pero no en la versión original de esa información, sino un extracto de la misma para los efectos de, digamos, de facilidad en la demostración del contenido de esa información frente a terceros. Identifica también la fecha y la hora de registro y, digamos, las claves que protegen esa información. Voy a acelerar un poquito esto porque creo que estoy corto con el tiempo. Entonces, el punto aquí es, bueno, ¿cuál es la utilidad de esta prueba legal? ¿Qué es lo que están viendo las empresas que están operando en estos nichos de mercado? Bueno, básicamente lo que están viendo es la posibilidad de proteger por medios digamos, digitales, evidencia que de otro modo podría ser fácilmente manipulable. Por ejemplo, una fotografía que se toma en el lugar de un accidente, para enviar esa fotografía a la empresa de seguros, pero conservando la integridad de esa información. Es decir, si se hace a través de un medio digital convencional, siempre está sujeta a la exposición de un hacker, porque esa información se centraliza en algún punto de la red, y ese punto de la red entonces se convierte en un honeypot, en un tarro de miel que los hackers inmediatamente detectan y pueden penetrar, ¿no? Como hemos visto. Cuando se hace de manera defendida por el sistema descentralizado, que significa alguna de las modalidades de blockchain, pues permite hacer esa protección sin ese riesgo, por lo que indiqué anteriormente. ¿Y qué cosas están comenzando a ser desarrolladas por este tipo, como ejemplos de protección a través de este tipo de aplicaciones dirigidas a este propósito? Bueno, registros fotográficos, contratos, títulos, valores, secretos comerciales o propiedad intelectual a través de derechos de autor. Patentes no, porque obviamente las patentes son solamente generadas por gobiernos, y por lo tanto no encuadran dentro de este protocolo de protección. El protocolo de protección es el que ofrece el gobierno a través del sistema legal convencional. Y la declaratoria que hace el gobierno de originalidad de la información, aplicación digamos, industrial, etcétera, etcétera. Correcto. Pero vean ustedes, por ejemplo, videos, registros de audio que pueden ser considerados como registros relacionados con derechos de autor, forman parte de estos ejemplos de protección. Y la razón económica es muy simple, y es que, por lo menos en las estadísticas que uno puede encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, resulta que la enorme cantidad de problemas legales que se suscitan por interpretación de la propiedad de una información que no está debidamente respaldada en un documento probatorio, es aproximadamente entre 95 y 97% de los casos. Y esos son 95%, es decir, 95 a 97% de los casos que de otro modo se litigarían en tribunales. Esos son casos que suelen ser resueltos por vía extrajudicial, cuando las empresas pueden tener mecanismos sencillos de protección de la prueba, es decir, de preservación de la cadena de custodia de una prueba, y esa es justamente la razón
por la cual se están popularizando estas modalidades de protección de blockchain. Además de que es una modalidad de protección que, pues una vez que se genera tecnológicamente y como la protección es por vía tecnológica, pues tiene un reconocimiento que va más allá de la frontera de un país, porque todo depende del nivel de protección legal que reconoce ese país a esa prueba tecnológica. Entonces ahí entramos en la parte final, digamos, de esta presentación que tiene que ver como con lo siguiente: ¿cuál es el reconocimiento que se está dando a nivel internacional de esta protección a través de blockchain? Como dije anteriormente, el régimen actual ha estado marcado por los criterios de la ley modelo de la Convención de las Naciones Unidas para el desarrollo del derecho, para el derecho mercantil internacional sobre firmas electrónicas. En esa convención, que ha sido recogida en distintas leyes nacionales, básicamente se establece el criterio de que una prueba digital tiene el valor de una prueba documental siempre y cuando haya sido certificado por una entidad validadora o certificadora autorizada previamente, que hace como la correspondencia de lo que llamaríamos una prueba de peritaje, o sea, determina a través de su criterio, digamos, de peritaje, eh, que una evidencia recogida a través de un medio tecnológico cuenta con un valor, digamos, similar al de una prueba documental. Y eso, digamos, es algo que con el blockchain está comenzando a cambiar. En este caso, en China hay 4 tribunales especializados, han sido creados 4 tribunales especializados para resolver asuntos de Internet. A partir del año 2018 se comenzó a reconocer la validez del blockchain como prueba tecnológica con valor de autenticidad suficiente, y que no necesita de ningún respaldo ulterior de evidencia de tipo pericial o de pericia tecnológica. Y esto pone entonces genera la pregunta de, bueno, ¿cuál va a ser el rol de estas entidades certificadoras dada esa nueva realidad tecnológica? El caso que aconteció en China fue básicamente el de una empresa que obtuvo, Huatai, que obtuvo una licencia para publicar un artículo online en un periódico digital llamado City Express Newspaper. Esa información la tomó otro periódico llamado First Female Fashion Network y la reprodujo sin autorización del licenciatario o de la fuente original. Y bueno, lo que sucedió fue que Huatai demandó a Daotong, que es como se conoce esta empresa en China, por infracción digamos, por no haber pagado pues el royalty que de otra manera hubiera pagado si esta empresa hubiera sido autorizada. Huatai había recogido la información original a través de blockchain y había hecho básicamente screenshots, fotografías del artículo original y de su portal, así como de la licencia y del código fuente del portal. De manera que tenía un registro recogido a través de blockchain del momento, tenía un timestamp de esa información, del momento cronológico en el cual había sido recogido, y con eso hacer la demostración a través de la corte, que la dio por válida, sin necesidad de prueba ulterior. Y básicamente lo que dijo la corte es que los hash values registrados en Bitcoin y Facto, que fueron las plataformas que se utilizaron, y el blockchain y el hash presentado por el demandante son idénticos, y esos sellos cronológicos se corresponden, por lo tanto, con el momento en que el contenido del portal fue capturado. O sea, se le dio reconocimiento pleno sin necesidad de ningún otro requisito ulterior. En
En varios países se está comenzando a modificar la legislación. En Estados Unidos, por ejemplo, donde la legislación relacionada con medios de pruebas es estatal, no es federal, se están aprobando reglas que permiten ya el reconocimiento de blockchain sin necesidad de ninguna evidencia extrínseca o de ratificadora de la autenticidad de la manera como se recogió la información y de la originalidad de la misma. Esto está empezando entonces a generar un cambio significativo, digamos, en la manera como se está empezando a demostrar la evidencia digital. Hay ya iniciativas como por ejemplo esta de la Universidad de Londres, del Queen Mary College de la Universidad de Londres, donde se está dando certificación de derechos de autor en blockchain a productos derivados de data creada por satélites. El Open Music Initiative en el Berklee College of Music está desarrollando, digamos, aplicaciones para resolver problemas de uso relacionados con la comercialización de música basándose en información protegida por blockchain. Los NFTs que se han vuelto tan populares están haciendo igualmente ese tipo de protección. El Banco Interamericano de Desarrollo ha desarrollado incluso una plataforma de blockchain propia precisamente para dar este tipo de protección. Y bueno, aquí ustedes tienen rápidamente una indicación de cuáles son posibles ámbitos de la industria legal que van a ser afectados por la incorporación de esta tecnología. Perdonen, no sé si me excedí, pero bueno, en todo caso, estoy a la orden por si tienen alguna pregunta o comentario. Con mucho gusto estoy aquí. Muchísimas gracias al doctor Ignacio de León por su valiosa intervención. Tenemos unas preguntas que nos llegan del público que nos acompañan en la mañana de hoy. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene la tecnología blockchain para que las organizaciones implementen esta tecnología? Bueno, lo primero que hay que indicar es que la tecnología blockchain es una tecnología que es costosa en el sentido del proceso de verificación de la información que se somete a ella, porque por la misma naturaleza del proceso de verificación, como indiqué anteriormente, no se verifica en un solo punto de la red, sino que se verifica en todos los puntos de esa red. Eso hace que no necesariamente sea un mecanismo adecuado para organizaciones cerradas u organizaciones donde el nivel de confianza por la cercanía de los miembros de esa organización hace innecesario un mecanismo de validación como el blockchain. El blockchain es útil cuando se trata de verificar información entre personas que no se conocen. Esa es la razón, por ejemplo, que hace interesante esta forma de verificación para establecer la validez de información digital que corresponde a derechos de propiedad intelectual, porque en ese caso, por ejemplo, la aplicación de esta tecnología tiene que ver con crear confianza sobre la propiedad intelectual de una persona con respecto a quienes no conocen esa, o quienes no, cualquier otra persona, digamos, que opera en el comercio, que no conoce a esta persona que protege esa información, y por lo tanto se requiere algún mecanismo de confianza que efectivamente persuada o permita convencer a esta persona que no conoce al que registró esa información que efectivamente él es el autor de la misma y nadie más. En el caso de organizaciones cerradas, esto no se vuelve necesario. Y por otro lado, también es importante destacar que la misma evolución del blockchain, que comenzó siendo público y generalizado, ha ido creando otro tipo de blockchain que llaman, por ejemplo, permisionado, que es un tipo de blockchain que requiere autorización previa de quien controla la red. O sea, sí existe un controlador de la red que establece unos criterios de ingreso. Por ejemplo, la red de la chain que acabo de referir del Banco Interamericano, ahí no puede entrar cualquiera, ahí se entra por invitación del banco
que ha sido, digamos, que tiene un equipo técnico que evalúa la calidad técnica de quien quiere acceder a esa red. Y eso da un mecanismo de confianza que, por ejemplo, no existe en Ethereum. Ethereum es público, abierto y cualquiera puede entrar. Entonces, todo depende de cuál es el tipo de sistema en donde se quiere aplicar esta tecnología. Cuál es o sea, hay primero que hacer un examen de lo que se llama la arquitectura de la red, y es ahí entonces donde uno examina si conviene o no aplicar el blockchain. La tecnología blockchain ha permitido que los cibercriminales usen de una manera inadecuada esta tecnología. Desde la experiencia en el tema, ¿qué mecanismos se están discutiendo a nivel de academia para poder contrarrestar estas situaciones? Bueno, es cierto. Por ejemplo, durante un tiempo muy extenso, un tipo de blockchain fue muy popular en lo que llama, digamos, en el bajo mundo, este tipo de tecnología de blockchain es llamada waves, ¿no? Como olas. Eh, eh, Así como existe Hyperledger, existe Bitcoin, etcétera. Pero ya digamos, eso que comenzó siendo como un ejercicio, digamos, de uso del internet, del mecanismo de blockchain que no se encontraba debidamente regulado, ha ido, y estamos hablando del año 2013, 14, 15, eso ha ido evolucionando conforme esta tecnología se ha ido volviendo cada vez parte del mainstream, ¿no? De la corriente general de uso por parte de las empresas. Cada vez más se está volviendo parte, digamos, del uso ordinario de las empresas, y eso explica, entre otras cosas, si bien todavía sigue siendo sumamente volátil, el precio de las criptomonedas, que no solamente su volatilidad tiene que ver con el aspecto intrínseco de la tecnología, sino con otras consideraciones más bien de tipo macroeconómico, por tratarse de inversiones especulativas. Pero lo que quiero decir es que ha ido creciendo la valoración de estas criptomonedas en el promedio, en el averaje. Y esto da una muestra de que el mercado está cada vez reconociendo más estos instrumentos. También se ha ido produciendo una mayor regulación de estos mecanismos. Por ejemplo, en ciertas legislaciones se está atribuyendo, digamos, la importancia de hacer la debida protección del KYC, de lo que llaman el Know Your Client, que son regulaciones específicas que exigen el control, digamos, de quienes se incorporan a estas transacciones, o también de aspectos relacionados con lavado de dinero, que están haciendo cada vez más en ordinario este tipo de tecnologías como uso cotidiano, como parte del uso cotidiano. Sin embargo, todavía existe, pese a lo que acabo de mencionar, todavía se trata de un fenómeno en pleno desarrollo. Y la tendencia es hacia una mayor reglamentación de estas normas. Por ejemplo, ha sido muy cuestionada la decisión por parte del gobierno de El Salvador de utilizar una plataforma de blockchain que respalda una criptomoneda, que es el caso de Bitcoin, para dar un valor similar al de moneda de curso legal, en el caso de El Salvador, el Bitcoin, y ahora están en el proceso de desarrollo de una legislación que haga, digamos, que permita normalizar esa situación. Y a veces pasa, yo digo que esto pasa con todas las innovaciones. Cuando, por ejemplo, se creó el carro a combustión a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues hubo muchísimos reclamos en las ciudades por el sonido que causaban estos artefactos con ruedas que ahuyentaban los caballos, generaba problemas de ruido, de combustión también, de contaminación, de humo, etcétera.
Y fue solamente después de que la tecnología se empezó a implantar que empezaron a surgir las regulaciones que fueron poniendo cauce a ese nuevo desarrollo tecnológico. De igual manera con las regulaciones ambientales, con las regulaciones de aeronáutica civil, etc. Así que yo pienso que el proceso continuará paulatinamente cada vez más y que la inversión en tecnologías de blockchain se va a ir incrementando de manera sostenible. Muchísimas gracias al doctor Ignacio de León por su participación en nuestro segundo foro de informática forense. Muchas gracias, un placer nuevamente y solamente muy rápido comentarle a Antonio Ramos que disfruté muchísimo su conferencia, me reía a carcajadas. No quería dejar de decírselo, así que un saludo y gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están acompañando en vivo y en directo en esta transmisión. No olviden que pueden seguir todos los momentos de este congreso a través de nuestra cuenta de Twitter, @SIGSuper, y unirse a la conversación con el numeral Foro Informática Forense. Ahora damos la bienvenida a la ingeniera Sandra Patricia Bonilla Genere, con la conferencia titulada Siguiendo el rastro de un CEO suplantado. La ingeniera Bonilla es cofundadora de la firma de ciberseguridad Bitin, ingeniera de sistemas, especialista en seguridad de la información, con una experiencia de más de 8 años en análisis e investigación de delitos informáticos, informática forense, investigaciones digitales, atención de incidentes de seguridad de la información, aseguramiento de la escena del crimen tecnológico, búsqueda y aseguramiento de evidencia digital y perfilación criminal. Además, es asesora en seguridad e investigación criminal en delitos informáticos, fraude corporativo, análisis de riesgo y cuenta con certificaciones como CEH, CHFI, AC e ISO 27001. Le damos la más cordial bienvenida a la ingeniera Sandra. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, para mí es muy grato poder acompañar a la SIG en este espacio tan importante que ha abierto para que todos puedan tener un acercamiento a cómo funcionan los delitos cibernéticos y cómo se articulan, volviéndose un elemento material probatorio dentro de una investigación. El día de hoy, pues yo... Hola Juan, ¿cómo te va? Sigue, sigue.